Los vikingos fueron un grupo de guerreros pertenecientes a un conjunto de pueblos originarios de Escandinavia en el norte de Europa. Estos se hicieron conocidos por sus viajes de exploración marítima y por sus incursiones y saqueos en gran parte de Europa entre los siglos IX y XI. Irrumpieron en la escena europea en el año 793 con el saqueo de un monasterio en el norte de la actual Gran Bretaña. Y durante los 3 siglos siguientes sus ataques violentos, saqueos y pillajes aterrorizaron a las poblaciones de las costas del Mar Báltico, las Islas Británicas, el Reino de los Francos, la península ibérica y el sur de Italia. A través de los ríos de Europa Oriental, los vikingos llegaron hasta el corazón de la actual Rusia y a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Además, sus ataques fueron una de las causas que contribuyeron a la fragmentación del Imperio Carolingio. Se cree que las invasiones fueron motivadas debido al gran aumento de su población en territorios que eran poco aptos para un buen desarrollo agrícola. Los vikingos estaban organizados en numerosas unidades políticas independientes que dominaban pequeños territorios de Escandinavia. Cada una estaba liderada por un conde, que solo tenía autoridad sobre un centro urbano y las zonas circundantes. Con el correr del tiempo, algunos tomaron el título de rey y trataron de ampliar sus dominios. Se estima que hacia el año 800 existían alrededor de 30 pequeños reinos en la actual Noruega y algunos otros en Suecia y Dinamarca. La sociedad de cada uno de esos estados estaba integrada por hombres y mujeres libres y por esclavos que eran prisioneros de guerra o personas que no podían pagar sus deudas. El líder presidía las reuniones en una asamblea en la que participaban todos los hombres libres de cada comunidad. Esta asamblea acordaba las leyes, juzgaba a los delincuentes y aplicaba sanciones, entre las cuales las más graves eran el destierro y la muerte. Como toda civilización politeísta, rendían culto a dioses que asociaban con las fuerzas de la naturaleza y que creían emparentados entre sí. Odín, el dios de los cielos y divinidad principal, estaba casado con Frigga, diosa del matrimonio y la maternidad. Su hijo Thor era el dios del trueno y la fuerza. No tenían templos ni sacerdotes profesionales, pero en cada casa había un altar con estatuillas de uno o más dioses. Cada comunidad tenía un adivino que tiraba unas piedras llamadas runas para hacer predicciones sobre el futuro del grupo y el destino de los guerreros, y también realizaban sacrificios de animales para propiciar cosechas abundantes o grandes victorias en el campo de batalla. El máximo honor para los vikingos era morir en combate con el arma en la mano, ya que de ese modo accedían al Valhalla, un paraíso donde bebían y comían junto a los dioses. Durante el invierno nórdico, los vikingos permanecían en sus granjas, mientras que los guerreros más cercanos al líder local se reunían en un gran salón donde comían, contaban hazañas y bebían cerveza. Sin embargo, cuando la primavera llegaba, alistaban sus barcos y partían hacia sus incursiones guerreras. Los barcos vikingos, los drakars, eran muy livianos y tenían una sola vela. Eran ideales para navegar tanto en mar abierto como en aguas poco profundas. Cuando llegaban a destino podían desembarcar y montar campamentos fortificados a orillas de los ríos. Desde esos campamentos hacían salidas para saquear granjas y ciudades, o tomar rehenes para luego solicitar rescates. En los combates usaban hachas, espadas largas, cuchillos y escudos de madera con forma redonda. Aceptaban la poligamia, despreciaban la cobardía y condenaban los asesinatos en secreto, ya que estos podían dar lugar a sangrientas venganzas. Por ello, todo hecho de sangre debía ser denunciado inmediatamente. Los vikingos noruegos y daneses ocuparon parte de Irlanda, Escocia y el norte y este de Inglaterra. Nunca lograron ocupar el sur de la isla, defendido por el reino cristiano de Wessex. Durante el reinado de los nietos de Carlomagno, los vikingos avanzaron por el río Sena y sitiaron varias veces la ciudad de París. Para frenar sus incursiones en el año 911, el rey Carlos el Simple otorgó al líder vikingo Rolf Ganger algunas tierras ubicadas a orillas del Canal de la Mancha.
A partir de entonces a esta región se le llamó Normandía. Hacia finales del siglo X, guerreros normandos se asentaron en el sur de Italia como mercenarios al servicio de lombardos y bizantinos. Los vikingos suecos llamados varegos navegaron hacia el este y avanzaron por los ríos que desembocan en el mar Báltico, lo que llevó a que en el 882 Oleg, príncipe varego, fundara el estado de la Rus de Kiev, y en 998 un acuerdo entre Kiev y Bizancio dio origen a la Guardia Varega, una unidad de élite formada por guerreros vikingos que se encargaban de la custodia personal de los emperadores bizantinos. El núcleo fundacional de la Guardia estaba formada por vikingos varegos, también llamados Rus, aunque con el tiempo se incluyó en ella a normandos, sajones, daneses e ingleses y a otros hombres procedentes del norte. La fuerza integraba a unos 6.000 hombres entre los mejores pagados del ejército bizantino y existió durante 300 años. El más renombrado de todos sus comandantes fue Harald Hardrade, quien conquistó para los bizantinos territorios de África, Asia Menor y Bulgaria, además de Lombardía y Sicilia. Posteriormente, este comandante regresó a Noruega y se convirtió en Harald III. Hacia el año 1000, una expedición liderada por Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, exploró las costas de la isla de Baffin, la península de Labrador y Terra Nova en la actual Canadá. Poco después, otra expedición regresó a la isla de Terra Nova para fundar una colonia que no prosperó debido a la falta de mujeres y a la hostilidad del pueblo nativo de los algonquinos. Esto ocasionó que al cabo de unos pocos años los colonos supervivientes regresaran a Groenlandia. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald III el Despiadado, que murió en la batalla de Stamford Bridge en el año 1066 cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra, aunque los historiadores daneses amplían hasta 1085 con el fin del reinado de Canuto IV de Dinamarca. Si bien la influencia nórdica siguió siendo relevante, la aculturización de normandos en Francia, Inglaterra e Italia, las victorias militares de varios estados como Francia que lograron asegurar las costas, y la propia disminución de incursiones con la cristianización de Escandinavia, supusieron paulatinamente el final de su actividad tal y como se conocía.